Buenas tardes. Continuamos con esta sesión de ponencias del área de probabilidad y estadística. Toca el turno de Leonardo Alfonso Martínez González. Leonardo estudió la licenciatura en matemáticas en Leuchat. Actualmente se encuentra en el segundo año de la maestría en ciencias matemáticas de esta misma institución. Nos presentará la ponencia titulada Pruebas de hipótesis múltiples. Adelante, Leonardo, por favor. Puedes compartir tu pantalla. Sí, muchas gracias, doctora. Un momento. Ok. Sí, muy buenas tardes a todos. Agradezco que todavía sigan aquí, aunque sea la última ponencia. Ok, la plática que voy a dar es sobre pruebas de hipótesis múltiples. Esta es uno de los temas que estarán en mi tesis, en la cual está dirigida por la doctora Adi Margarita Bolívar Simé y el doctor Rogelio Ramos Quiroga. Ok. El contenido de la plática empezará con una breve introducción de lo que son las pruebas, lo que es las hipótesis. Después describiré lo que son las hipótesis múltiples y presentaré algunos de los métodos que hay para hacer pruebas de hipótesis múltiples y al final con unas breves conclusiones. Entonces, una hipótesis estadística es un conjunto, una conjetura, científica que puede ser sujeta a pruebas en una función a la observación de un proceso modelado a través de variables aleatorias. Y cuando tenemos una hipótesis, lo que queremos usualmente es probarla. Entonces, el objetivo primordial de una prueba de hipótesis es inferir con base en la información muestral disponible de la población acerca de la plausibilidad de la hipótesis de trabajo. El enfoque más común para hacer lo anterior consiste en plantearlo como una decisión binaria, es decir, si rechazo o no rechazo mi hipótesis. En general, de forma más formal, una hipótesis estadística posee las siguientes características. Tenemos una hipótesis nula, la cual nos dice que si nuestro parámetro pertenece a un subconjunto de nuestro espacio parametral, contra la alternativa de que no pertenezca o bien esté en el complemento de este subconjunto. Muy bien. Ya una vez hablado de lo que es una hipótesis y la hipótesis más sencilla, hablemos de las hipótesis múltiples. Definiremos una prueba de hipótesis múltiple como una prueba en la que interviene n hipótesis nulas y donde el interés radica en realizar pruebas estadísticas de forma simultáneas para determinar cuántas y cuáles de ellas han de ser rechazadas. Y es muy importante que sean de forma simultáneas. Ok. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque cuando realizamos pruebas individuales por separado, no podemos controlar el error de tipo 1. Por ejemplo, supongamos en este caso tenemos dos hipótesis nulas, la 1 que nos dice que un parámetro 1 es igual a 0, y la 2 que un parámetro θ sub 2 es igual a 0. Cada una tiene sus estadísticos Z1 y Z2, tales que rechazamos la hipótesis primera si es menor que un C. Y rechazamos la segunda, bueno, aquí debería ser la hipótesis 2, si C sub 2 es menor que una C, donde C1 y C2 son las regiones de rechazo correspondientes para cada prueba de hipótesis. Pero ahora bien, si tomamos un alfa y la definimos como la probabilidad de error de tipo 1, entonces tenemos un Z sub alfa tales que cumplen estas desigualdades y así podemos decir que la probabilidad de rechazar mi hipótesis nula, dado que es 1, dado que es verdadera, es igual a alfa, y la probabilidad de rechazar mi hipótesis nula 2, dado que sea verdadera, es de A. Es decir, por separado, cada una controla el error de tipo 1, o bueno, tiene probabilidad de cometer error de tipo 1, alfa. Pero cuando las probamos de forma simultáneas, entonces podemos observar que la probabilidad de equivocarme al menos una vez es 1 menos la probabilidad de no equivocarme. Y como, bueno, no lo dije, pero estamos suponiendo que las hipótesis nulas son independientes, entonces la probabilidad de no equivocarme sería el producto de la probabilidad de no equivocarme con la primera hipótesis por la probabilidad de no equivocarme con la segunda hipótesis.
Y esto nos quedaría que la probabilidad de no equivocarme de forma conjunta es de 1 menos el cuadrado de 1 menos alfa. Ahora bien, si consideramos alfa igual a 0.5, el error de tipo 1 de la prueba múltiple ya aumenta a 0.10. Es decir, que mientras individualmente el error de tipo 1 era de 0.05, al hacerlo en conjunto es del 0.10. O sea, va aumentando. Entonces, cuando tenemos varias pruebas simultáneas, este error va a ir aumentando. Entonces, la importancia de crear métodos o para que esto no suceda, ¿no? Entonces, de forma informal podemos decir que los procedimientos de prueba de hipótesis múltiples intentan controlar el número de resultados incorrectamente significativos mientras se prueban simultáneamente un gran número de hipótesis estadísticas. Pero para realizar lo anterior es fundamental definir lo que se entiende por una adecuada tasa de error, que básicamente es una manera de conceptualizar los errores que se cometen al realizar en paralelo un gran número de constantes de hipótesis. Ok, aquí en la plática consideraremos los siguientes tipos de errores. La tasa de error familiar, que es la probabilidad de rechazar al menos una hipótesis y es una verdadera, es decir, de cometer al menos un error de tipo 1. Y también la tasa de descubrimientos falsos, FDR, que es la proporción esperada del error de tipo 1 entre las hipótesis rechazadas. Ok. Entonces, en los métodos de prueba de hipótesis múltiples, vamos a considerar que tenemos n estadísticos con sus correspondientes p-valores para sus pruebas de hipótesis nulas de 1 a n. Entonces, el primer método a considerar o a mostrarles es el método de Bonferroni. El procedimiento de Bonferroni es el más clásico para pruebas múltiples y es usualmente llevado a cabo en un conjunto de hipótesis nula, que ya es no la hipótesis 0, H sub 0, en el cual la hipótesis específica HI es rechazada si su PI correspondiente es menor o igual a alfa entre n, para i igual a 1 hasta n. Ok, de aquí surge la desigualdad de Bonferroni, que en lo cual nos garantiza que esta probabilidad de la unión de estos PI menores que alfa entre n es menor o igual a alfa. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que asegura que la probabilidad de rechazar al menos una hipótesis nula cuando todas son verdaderas no es más grande que alfa. Pero esto suena un poco parecido a la definición de mi tasa de error familiar. Y así puedo decir que el método de Bonferroni controla la tasa de error familiar. Ok, un ejemplo para ver visualmente qué es lo que está pasando. Vamos a considerar los siguientes 8 p-valores que corresponden a estadísticos con una distribución normal con media 2 y varianza 1. Considerando alfa igual a 0.5, entonces mi umbral, por así decirlo, alfa entre 8 sería de 0.00625. Entonces tenemos esta gráfica. La línea umbral alfa entre 8 es la línea punteada roja de hasta abajo. Y como para observar el contraste, tenemos la línea azul, que es cuando es el valor de 0.05. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Entonces, que los puntitos que están por debajo de la línea roja son los que vamos a rechazar con el método de Bonferroni, que en este caso serían los correspondientes a la hipótesis 5 y a la hipótesis 6. Pero lo que podemos ver que si no hiciéramos este método y considerábamos alfa 0.5, estaríamos rechazando la hipótesis 1, la 2, la 5, la 6, la 7 y la 8. O sea, 6 hipótesis rechazamos. Bueno, esto es lo que acabo de explicar en la grafiquita. Entonces, junto con este método de Bonferroni salen algunas modificaciones. Hacen modificaciones since, comment y com. Aquí voy a... bueno, perdón. Oh, cierto. Lo que podemos notar con esta gráfica es que el procedimiento de Bonferroni es realmente simple, pero es muy conservador, ya que si n es suficientemente grande, la cota alfa entre n se vuelve muy pequeña, de manera que solo aquellas pruebas con evidencia en contra excepcionalmente serían evidentes, y esas son las que decretaríamos. Y como consecuencia, exigir un control a nivel muy pequeño de alfa, especialmente cuando n es muy grande o considerablemente grande, viene con el costo de cometer un gran número de errores
tipo 2, es decir, rechazar hipótesis que en realidad no son falsas. Ok, bueno, como le decía, Holmes discute otro procedimiento al cual denomina la modificación de Bonferroni, en el cual toma los p-valores pero ordenados de menor a mayor, y entonces él rechaza la hipótesis iésima si su pi valor, bueno, si los pj valores antes del iésimo son menores igual que alfa entre n menos j más 1, para toda j desde 1 hasta i. Ok, bueno, por otra parte, si suponemos, bueno, hacemos I sub 0 el conjunto de índices correspondientes a la hipótesis nulas verdaderas, pero desconocidas, y supongamos que tienen n sub 0 elementos, definimos el evento A como los pi que son menores que alfa entre n para los i elementos de I sub 0. Así que decimos que, bueno, y así tenemos que la probabilidad de A sería menor o igual a alfa por la desigualdad de Bonferroni. Y esta observación es para poder decir que el método de Bonferroni modificado también controla la tasa de error familiar. Bueno, entonces aquí vamos a dar otro ejemplo y lo que vamos a hacer es tomar los mismos 8p valores que anteriormente definimos, pero ahora los ordenamos de menor a mayor. Y nuevamente consideraremos a alfa igual a 0.05. Entonces ahora tenemos esta gráfica, ¿no? Donde la línea roja es como la curva de alfa entre n menos j más 1. Y la línea azul pues sigue siendo de 0.5 para ver nada más el contraste. Aquí nuevamente con el método de Bonferroni modificado de Holmes, estamos rechazando la hipótesis que esté la hipótesis más pequeña, la 1 y la 2, o sea, cuando ordenamos la más chica y la que sigue, y de ahí todas las demás vamos a aceptarlas, ya que están encima de la curva roja. Y nuevamente, si nada más consideramos el punto 0.5, nuevamente estaríamos rechazando 6 hipótesis, y aquí solo estamos rechazando 2. Ok. Bueno, estos son métodos que controlan la tasa de error familiar. Pero vamos a hablar un poco sobre la tasa de falsos descubrimientos. Bueno, esta está definida, vamos a suponer en el cuadro, que tenemos una regla de decisión de que de mis n hipótesis nulas, tengo n sub 0 que realmente deben ser nulas. Digo, de mis n hipótesis, tengo n sub 0 que deben ser, o sea, rechazadas y n sub 1 que no. Pero esta regla de decisión me está mandando que A son falsas y B son ciertas. Bueno, con esta información, bueno, aquí lo tengo más detallado. Dada esta información, lo que yo puedo decir es cuando probamos n hipótesis, de las cuales n sub 0 son ciertas, R es una variable aleatoria observable, mientras que A, B, n sub 0 menos A y n1 menos B son observables. Podemos definir la proporción de falsos positivos como A entre R, si R es mayor que 0, o 0, si R es igual a 0. Ok. Entonces, la tasa de falsos descubrimientos se define como el valor esperado del cociente entre números de falsos rechazos A y el número de rechazos R. Es decir, la tasa de falsos descubrimientos es igual al valor esperado de la proporción de falsos descubrimientos. Okay. Una vez en esto en mente, pasamos al otro método, que es el método de Benjamin-Hochberg. Esta es una regla que es usada para un valor fijo Q entre 0 y 1, y definimos a I máxima como el mayor índice para el cual la PI es menor o igual a I entre N por Q. Y si esto ocurre, entonces rechazamos la hipótesis iésima. Y entonces, que es, bueno, la hipótesis iésima asociada al PI valor, si I es menor o igual a I máximo. De lo contrario, aceptamos la hipótesis. Okay. Entonces, tenemos el siguiente teorema, el cual nos dice si los p-valores correspondientes a las hipótesis nulas correctas son independientes, cada uno de los otros, entonces la regla basada en el algoritmo de Benjamin-Hochberg a un nivel Q controla la proporción esperada de descubrimientos falsos. Es decir, tenemos esta desigualdad.
Y así, lo que podemos concluir de este teorema es que el algoritmo de Benjamin-Colbert controla la tasa de falsos descubrimientos. Como ejemplo, para Benjamin-Colbert voy a estar utilizando los datos de Golub. Estos datos son los niveles de expresión de 3051 genes, que serían las filas, y para 38 pacientes de leucemia. De estos pacientes, 27 de ellos tienen leucemia linfoblástica aguda, y los restantes 11 tienen leucemia mieloide aguda. Entonces, utilizando R en software, podemos calcular los estadísticos y sus p-valores asociados a los genes, es decir, tenemos n igual a 3051 hipótesis. Entonces, ordenando los p-valor de menor a mayor, podemos obtener esta gráfica. Ok, esta gráfica, ¿no? La cual nos dice que la curva negra, pues son mis p-valores ordenados de menor a mayor. La línea roja, no sé si se logra ver, pero es la recta con pendiente QNTN. Y la línea azul sigue siendo el valor estable de 0.05. Y lo que podemos, bueno, no se ve muy bien, pero ahí más o menos donde estaría la intersección de la recta roja con la negra, sería el valor de mi máxima, donde todos esos, desde ese punto hacia abajo, estaría rechazando todas esas hipótesis nulas y aceptando todas las de arriba. Y podemos ver que en contraste, al usar Benjamin-Colbert y al usar solamente el valor de alfa 0.5, estoy siendo un poco más conservador al no rechazar tantas como si usara solo alfa igual a 0.05. Okay. Bueno, entonces, bueno, lo que dije, ¿no? Rechazo las hipótesis correspondientes al p-valor que están por debajo del nivel de I alfa entre n, ¿no? La recta roja. Y en este ejemplo estamos rechazando las hipótesis de 1 hasta 883. O sea, todas esas hipótesis. Ok, más o menos como, ¿qué nos está diciendo esto en términos de los genes o de las hipótesis? Eso nos está diciendo que no hay, que nos dice que 883 genes no relacionados con los tipos de cáncer. Bueno, ya lo mencioné, ¿verdad? Pero estas hipótesis que estoy aquí poniendo, estoy diciendo que la hipótesis iésima es que la media del gen iésimo para el tipo de leucemia linfoblástica es igual a la media del gen iésimo del tipo de leucemia amiloide. Entonces, si yo estoy rechazando 883, estoy diciendo que sus medias no son iguales, entonces no hay relación de esos genes en el tipo de cáncer que tienen. O sea, son independientes al tipo de cáncer. Bueno, esta es una breve interpretación de lo que querría decir al rechazar esas hipótesis, ¿no? Bueno, entonces, como conclusión, lo que quería aquí mostrar en esta plática son los diferentes tipos de métodos para controlar los tipos de errores del error familiar y la tasa de falsos descubrimientos. Igual dar a notar que el método von Forroni resulta ser considerablemente conservador, ya que si n es suficientemente grande, la cota alfa entre n se vuelve muy pequeña. Aunque el método von Forroni suele ser muy usado cuando tienes que hacer pocas hipótesis simultáneas, digamos 10 o 15, ¿no? Pero después tenemos también que el método de von Forroni modificado resulta ser menos conservador, ya que el nivel de rechazo pues va aumentando a alfa, entonces eso me da la posibilidad de ir rechazando otras hipótesis que realmente debería rechazar. Por último, como pudimos observar en el método de Benjamin-Colbert, se adecua bien para las pruebas múltiples cuando tenemos datos de dimensión alta, como en mi ejemplo que tenía una matriz de 3051 por 38, como, o sea, son buenos usados para hacer contrastes de hipótesis en genómica o en algunos estudios clínicos, ¿no? Bueno, creo que tal vez fue algo rápido, pero bueno. Entonces esto sería lo último, mis referencias en donde me basé, pero la mayor parte pues viene en el libro de Efron, de marcas Thyssen, de escalas largas, impresa.
Y pues bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden levantar la mano o escribirla en el chat, como ustedes gusten. Sí, allá tenemos a ver, al doctor Fidel y a José Luis Batú. A ver, bueno, el doctor Fidel y posteriormente el doctor José Luis, por favor. Sí, buenas tardes. Sí, Leonardo, solo quería preguntar a manera nada más de curiosidad si exploraste algún mecanismo tipo función de potencia para ver más o menos la gradualidad o digamos, o los niveles que pudieras observar, digamos, digamos, en medir si los parámetros son detectados con muy buena probabilidad o con muy buena confiabilidad, por así decirlo. Y solo nada más como curiosidad, porque se ve interesante el método, pero digamos que creo que necesitas un poquito más de algún mecanismo que te dé un poquito más de certeza, pues. Solo eso. Ok, sí, doctor. Bueno, así como que yo usando los datos de ejemplo lo haya probado, no, pero en la literatura, en los de que tengo en referencia, en los artículos que hablan del método de Bonferroni y el Bonferroni modificado, sí muestran algunas pruebas de potencias y sí se logra ver como que al ir modificando el método de Bonferroni, sí va mejorando la potencia de la prueba. Te digo, yo en particular no lo hice o no lo modelé con estos datos, pero sí en los artículos sí vienen algunas pruebas en el caso de los métodos que controlan la familia de errores. Ahora, para el método de la tasa de falsos positivos, solo vi el de Benjamin Kochberg, donde prueban que sí tiene buena potencia, pero no, como que no lo comparan con otros métodos, ¿no? Gracias, gracias. Gracias. Adelante, José Luis. Hola, Leonardo, buenas tardes, muy excelente, bueno, charla, me gustó. Yo usualmente uso las pruebas de hipótesis múltiples y me quedo con Bonferroni cuando aplico para comparar curvas de supervivencia. ¿Tienes por ahí algo que has visto si se puede aplicar las demás pruebas, bueno, procedimientos para para comparar curvas de supervivencia? Buenas tardes, doctor Botú. Gracias, aunque creo que fui un poco rápido. Bueno, sí, como les mencionaba, en algunos artículos de, bueno, a ver si luego lo coloco por aquí. Hay uno de Sims, que es igual es un procedimiento de Bonferroni modificado, muy parecido al de Benjamin Kochberg. Ahí en su artículo sí hace comparaciones en curvas, curvas relacionadas a supervivencia, y pues en lo particular parecen ser muy similares cuando se tratan de ese tipo de curvas, porque aunque sí es más conservador el Bonferroni, ¿cómo que es? Como, bueno, como no tengo aquí la imagen, pero ahí se veía como al ser una recta que va desde alfa entre n hasta alfa, eran casi los mismos puntos que se rechazaban, pero sí se consideraban más, bueno, sí se habían más rechazos con el design y las pruebas, según, bueno, las que usaban ellos, decían que era un poco mejor, ¿no? Era mejor estimaciones la de Zinc, pero no por mucho, eran pequeñas las diferencias, salvo cuando ya empezaban a hacer con pruebas más grandes, como de 100 o 200. Pero creo que en supervivencia no, bueno, en esos ejemplos no alcanzaban tantas pruebas. Pero en general no sé si se logran hacer tantas pruebas en supervivencia. Ok, mira, y ahorita una curiosidad que me surgió, mira, te planteo dos escenarios. Cuando haces, por ejemplo, el ANOVA y tienes por allá, rechazas la hipótesis de igualdad de medias y obviamente te pasas a las comparaciones múltiples,
pues ahí tienes esta parte, si se cumplen los supuestos, pues es una prueba totalmente paramétrica, ¿no? O hay normalidad y todo eso. Pero por otro lado, en análisis de supervivencia, las pruebas de comparaciones múltiples están basadas en pruebas no paramétricas. La pregunta es, después de que te explique esos escenarios, ¿qué tanto afecta el que tú hagas o, digamos, apliques estos procedimientos si de trasfondo tienes pruebas paramétricas o pruebas no paramétricas? ¿Afectaría o has estudiado esto? Ok. Bueno, no entiendo muy bien lo de la ANOVA. ¿Me lo puede repetir la primera Sí, pregunta? mira, cuando haces una ANOVA y para comparar 3, 4, 5 medias, rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias y pasas a comparaciones múltiples. Pero ahí tienes de trasfondo que las pruebas que se hicieron son de tipo, pues son como asumen el supuesto de normalidad y homocedasticidad, pues son pruebas totalmente paramétricas. Mientras que en el lado de supervivencia y en otros tipos de pruebas, cuando aplicas pruebas no paramétricas, entonces, pues digo, ¿cuál es el efecto que podría tener, ¿no? Por un lado, cuando puedes usar pruebas paramétricas, las usas, pero tienes que hacer comparaciones múltiples. Y cuando no te queda más que usar pruebas no paramétricas y usas comparaciones múltiples. ¿No has explorado o no han explorado qué tanto afecta este tipo de condiciones? Ah, ok, ok. Bueno, personal no lo exploré, pero lo que sí pude ir viendo cuando estuve leyendo toda esta teoría es que pues usualmente no piden así ninguna condiciones de normalidad o paramétrica. De hecho, ni siquiera nos piden que mis test estadísticos sean todos iguales, ni siquiera me están pidiendo que mis pruebas de hipótesis tengan que ser las mismas, es decir, que en todas esté comparando medias. Una puedo comparar medias, en otra puedo comparar varianzas y en otra puedo comparar otras cuestiones. Entonces, estos métodos pues, son muy generales, ¿no? Como que no están tomando en cuenta de dónde vienen los p-valores, ¿no? O sea, sí, cuando tú cambias tu estadístico, obviamente va a cambiar tu p-valor y entonces ahí puede cambiar si rechazas o no, pero para aplicar el método no tiene alguna relevancia. Bueno, en lo que pude leer en los textos y en los artículos, ninguno hacía énfasis en que si había problemas en que si venía de una paramétrica o no. Ok, gracias, Leonardo. Sí, gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Fidel, otra pregunta. Adelante, doctor Fidel. De hecho, es un comentario nada más asociado a lo que el doctor Batún comentó, y que también yo pregunté al inicio a Leonardo. Un estudio de simulación para explorar la función de potencia te llevaría a tener un poquito de, digamos, de idea sobre lo que te pregunta el doctor Batún. Nosotros hicimos precisamente algo de eso en un trabajito sobre contaminantes, comparando funciones de supervivencia como, digamos, como primera aproximación, y también teníamos los modelos de Box y Cox, también semiparamétricos, y obviamente los paramétricos que eran la normal. Entonces es interesante porque sí hay literatura y sí hay metodología para poder comparar, digamos, estas curvas a través de un estudio de simulación formal. Ahora, igual eso hay que analizarlo porque no sé si sea el espíritu de tu investigación. Igual, si no lo es, pues buscar referencias que te ayuden a definir en el marco que estás trabajando. Y las ideas que te plantea el doctor Batún y el de la voz, pues sería interesante para cosas un poquito más elaboradas. ¿Es cuánto, señora moderadora? Ok, doctor, gracias por Muchas, su muchas comentario. gracias. Muchas gracias, Fidel. Bueno, yo tengo una pregunta, Leonardo. Bueno, aquí estás controlando dos cosas, ¿no? Muestras pruebas múltiples. Con una controlas el error familiar, ¿no? Y con la otra estás controlando la tasa de falsos positivos. Entonces, puedes controlar ambas. Puedes encontrar pruebas múltiples que te controlen ambas, o has visto algo de eso. Sí, bueno, no lo planteé, ¿verdad? Pero se puede probar, no lo vi ahí, que la tasa de falsos positivos es más chica
que la tasa de error familiar. Entonces, si yo tengo algo que me controla mi tasa de error familiar, podría decir que controla la tasa de falsos positivos. Solo habría que ver que no pierda potencia cuando tengo datos de dimensión alta. Por ejemplo, el de Hall podría ser que controle también el FDR. No, a ver, ¿cómo es? Bueno, lo que sí se sabe es que la tasa de falsos descubrimientos es más chica que la tasa de error familiar. Entonces, por lo menos bueno, si controlo mi tasa de error familiar, pues podía controlar la tasa de falsos positivos. Entonces, creo que sí va bien como lo decía, de que por ejemplo, el procedimiento de Holmes, de Bonferroni modificado, también podría controlar la tasa de FDR, salvo a ver qué pasa con datos de dimensión alta, cómo se comporta. O no sé si... De ahí en fuera, otros métodos que se usen para que al mismo tiempo controlen la tasa de errores, no he visto. Casi siempre es para enfocarse a uno por separado. Ok, gracias, Leonardo. Te agradecemos por tu plática y pues me parece que ya no hay más preguntas. Entonces, pues si quieres puedes dar un mensaje final para concluir. Ok, sí, muchas gracias, doctora. Bueno, agradezco mucho su atención y sus preguntas y comentarios para poder seguir enriqueciendo todo esto que es pruebas múltiples, que es algo extenso. Agradezco que todavía sigan aquí, a pesar de que ya es la última, ¿verdad? Y pues nada más agradezco al comité organizador por darme la oportunidad de presentar este tema. Muchas gracias. Bueno, gracias nuevamente. También les agradecemos a todos por haber asistido a esta sesión y los invitamos a la última plática, a la conferencia plenaria del doctor Miramontes, que se llevará a cabo a las 4 de la tarde. En unos momentos les vamos a proyectar los links para conectarse a dicha plática. Y pues nuevamente, pues muchísimas gracias por haber asistido. Sería todo y bueno, hasta luego.